invitado muy especial porque fue un acercamiento que tuvimos institucional, pero él dijo, no, yo no soy así. Yo quiero ser auténtico ante todos estos creadores y llevar mi podcast, transmitirles mi conocimiento de la forma más genuina. Es un placer para nosotros recibir al ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lobatón. Y mira si tiene un dueto duro, que esta gente van a tirar los códigos, que se trajo a uno de los más estrategas de la economía naranja, el señor Alfonso de El Snack Report. Hello. ¿Qué es lo que hay? Estos dos caballeros nos van a dar una charla élite de economía naranja. Así que saquen sus anotaciones porque ustedes van a entender qué tanto nos impacta la economía de creadores en la República Dominicana. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de naranjas. El jugo de naranja es muy rico, la verdad. Y la economía de ahí, ¿no? La verdad es que cuando la gente oye hablar de economía naranja, mucha gente pregunta, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come de lo que economía es eso? naranja? Pero lo primero es que yo quiero felicitar a todos los organizadores de este evento. Un aplauso para ustedes mismos. Oye, la verdad es que acabo de conocer ahí en el camerino amigos de México, amigos de Guatemala, amigos de Colombia, todos con este espíritu emprendedor, este espíritu de creación. Y yo le decía a mi hijo Manuel, que anda conmigo, por cierto, yo le decía, mira, este es el futuro de la economía mundial, no solo la nuestra. Es así. Yo creo que ya desde que tú hablas de inteligencia artificial, desde que tú hablas de mercadeo, tú hablas de, o sea, la creación de contenido es esencial. Todos creamos contenidos todos los días en todo lo que hacemos. Y es importantísimo hacer ese reconocimiento para ver de qué manera nos aprovechamos de una realidad que no nos vamos a poder excluir de ella. Pero dime tú, hermano, porque si tú me dejas hablar a mí, es posible que... Sí, a los políticos tú sabes que hay que... Pero tú sabes qué me parece interesante, que no es cualquier político, tú eres creador de contenido. Ah, pero claro, inclusive estamos aquí como en una O sea, versión mejorada claro. de Yayo Pinto, que es como es un podcast que yo he tratado de hacer Claro. para que Yayo pueda hablar, porque el ministro o el dirigente o el funcionario, la gente está harta de eso. Entonces a ti te pasa lo que le pasa a todo el que hace un podcast de si grabamos, que el invitado va a llegar, que no llegó, que sí, que aquí, que la entrevista. O sea, eso lo vive un creador de contenido. Y además también el creador de contenido tiene que vivir constantemente con la exposición al rechazo, la exposición a la crítica. Llegando yo aquí, vi otro creador de contenido que decía, pero ¿y qué ministro es este? Que tengo un podcast. Exacto. Y yo digo, bueno, pero yo grabo el podcast los sábados, los domingos, y lo hago de una manera porque, mira, tú y yo estamos promoviendo la industria y el comercio de la República Dominicana ahora mismo. Porque, por ejemplo, explícanos lo que es el Snack Report, que yo te puedo decir a ti que he conocido muchísima gente que ya se informa a través del snack. Entonces, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo se te ocurrió eso a ti? ¿Cómo? Todo creador de contenido debe tener su historia interesante, la mía no es interesante. Entonces, yo simplemente en mi cuenta personal estaba haciendo memes y un día se pegaron varios, pero me di cuenta que en algún momento, que ya no era mi cuenta personal, sino que era un proyecto más grande que yo, le busqué un nombre que me llamara la atención y comencé a estandarizar. Yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener un creador de contenido es saber estandarizar su producto. En el caso tuyo, Yayo Pinto es un nombre comercial, es un nombre interesante, no es sentados aquí hablando, no, es un nombre comercial estandarizado. Entonces, el snack nació de mi curiosidad personal y luego me di cuenta que sin darme cuenta estaba siendo parte de la famosa economía del creador. Y esta economía, que es enorme, se habla de que para final de esta década más de 4.000 billones de dólares representará esta economía en el mundo. Es una economía que está creciendo y donde todo el mundo ahora está hasta viviendo de esto, creando plataformas. Pero en ese momento yo no me daba cuenta, yo simplemente hacía lo que me gustaba. Y yo creo que una de las cosas más importantes es hacer lo que te gusta. Y me imagino que a ti te gusta entrevistar, porque entrevistar al Lápiz, a Jochi Santos. Sí, mira, lo que tú dices es muy poderoso, porque al final, cuando se habla de creación de contenido, y tú eres una muestra de eso, el Snack Report al final del día es una manera
en la que tú informas, comunicas, entretienes de manera creativa. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo importantísimo porque todos creamos contenido todo el día. Ahí me decía un alcalde, muy amigo mío, Dio Atacio, que él ayer o antes de ayer llegó a un sitio y su perrita le brincó arriba y comenzó a morderlo y que eso se convirtió en viral y que por eso lo llamaron muchísimas asociaciones de cuidado de animales y a partir de ahí se generó toda una dinámica. Entonces, yo quiero que tú me digas ahora cómo, o sea, eso comenzó siendo para ti quizá un desahogo, un relajo, creo que fue en la pandemia. Sí, fue que comenzó, más o menos en pandemia. y sin embargo ahora es tu principal actividad de negocio, ya tú vives de eso, ¿no? Es así. Bueno, me pasó que al principio era un hobby, trabajaba en Liquid, en una agencia muy importante digital de acá, y luego me di cuenta que tenía que zarpar, tenía que irme, porque ya mi negocio me estaba necesitando. Era yo solo al principio, luego se integraron varias personas, memeras, memeros, estrategas, sobre todo la parte comercial, que aquí se habla poco de eso, de cómo vendemos la marca. No es a veces como la gente cree, que van a llegar las marcas solas. No, tú tienes que vender tu producto y tienes que vendérselo bien a los clientes. Entonces, eso pasaba en mi época 2019-20, cuando tenía este proyecto en manos y luego que salí de la empresa, tuve que formar una empresa y ahora dije, ¿y cómo entonces de qué voy a vivir? ¿Solamente del snack? No, vamos a hacer estrategia, vamos a hacer podcast, vamos a hacer asesorías, vamos a hacer otros medios. Y sin darme cuenta estaba creando, digamos, un híbrido, una empresa naranja real en esta economía naranja. Que, por cierto, hay unos datos que me parece muy interesante poder compartir, que precisamente nos lo da el Ministerio de Industria y Comercio. La economía digital ya representa alrededor de un 4% del PIB nacional. Eso es importantísimo. Eso es muchísimo dinero. Estamos hablando ahí de casi 500 mil millones de pesos. Bueno, yo no sé contar hasta ahí. No, ni yo tampoco. Las industrias creativas emplean a 468,000 dominicanos. O sea, quizás todos estos filmmakers que estamos viendo, que ahora todo el mundo de alguna forma es parte de esto, están aquí contados porque se nota. O sea, un creador de contenido mínimo tiene un filmmaker. Mira, tú acabas de dar tu ejemplo. Fíjate cómo tú eras un alto ejecutivo de una publicitaria próspera, importante, y tú a través de tu creatividad, tú fundas una empresa que ya hoy forja, y yo te lo digo porque como ministro, como dirigente político, yo estoy atento a la opinión pública. Y ya tú eres un forjador de opinión pública, quizá de los más importantes que hay en el país, porque la emigración de la economía, de una economía formal, quizás más industrial, más basada. ¿Quiénes eran los ricos hace 100, 150 años? Bueno, los dueños de la materia prima, claro, los dueños de la mano de obra, los dueños de los commodities. Cada vez más, las grandes riquezas mundiales tienen que ver con la propiedad intelectual, tienen que ver con la creación de una fórmula para hacer cualquier cosa. Y fíjense, tú lo puedes ver en todas las áreas. Tú puedes ver la historia, por ejemplo, de una Julia Child, que lo que hace es que se inventa un libro de recetas, para cocinar. Sí. Y ese libro de recetas se convierte en una multinacional de la industria de comida. Entonces, las ideas que tenemos en la cabeza, los sueños que podemos comenzar a percibir, pueden ser poderosísimos, nos pueden ayudar a levantar nuestras familias, a levantar nuestras ciudades, a levantar nuestro país. Y el Snack Report es un ejemplo de eso. Y yo quiero hacerte esta pregunta ahora para que tú te pongas en el personaje de quien se liberó. ¿Cómo tú venciste el miedo de esos primeros momentos? Porque lo que a veces la gente puede pensar es, ¿y cómo yo me hago un creador de contenido? ¿Qué es ser un creador de contenido? Entonces, tú que eras un ejecutivo publicitario y pasas a ser un creador de contenido, ¿cómo tú superas esos primeros fallos, ese primer miedo, cuando tú subías un contenido y nadie te daba like, o nadie te daba repost, o a nadie le importaba nada de lo que tú estabas diciendo? ¿Cómo tú continuaste hasta que finalmente te viralizaste? Bueno, hay una etapa en todo creador que es, no me importa el mundo, me gusta lo que estoy haciendo. Esa etapa es hermosa. ¿Cómo es que no me importa el mundo? Me gusta lo que estoy haciendo, claro. Eso es importante. Eso. Porque te enfoca. O sea,
yo creo que al final se trata de lo que te gusta, cómo tú lo llevas y lo materializas. Y yo tuve esa etapa de, no me importa lo que está pasando, voy a hablar de lo que yo quiero hablar. Y parece que fue mejorando con el tiempo y era algo diferente. Pero yo no sabía, yo simplemente apliqué conocimientos, referencias, pero yo me lo estaba disfrutando. Y a veces, y lo que está pasando ahora es que el algoritmo probablemente nos lleva a que tenemos que hacerlo de esta manera, debe tener un hook, debe tener una fórmula, y se nos está olvidando volver a lo esencial, a la pasión, a lo que nos gusta. Y a mí me gusta explicar, a mí me gusta decir cosas, ¿no? Eso me encanta, y el snack es eso. Tú sabes que tú acabas de decir algo sumamente poderoso. La creación de contenido nos empuja hacia la sinceridad, hacia la autenticidad, porque es muy difícil disimular un contenido. Es muy difícil fingir un contenido. Si a ti no te gusta lo que estás haciendo, si a ti no te gusta lo que estás comunicando, no, la gente lo va a notar, la gente lo va a sentir y no. Entonces, cuando uno puede conocer gente como tú que ha tenido éxito creando contenido, que ha podido romper barreras, tú te das cuenta que hay pasión, que hay sinceridad, que hay integridad en lo que se hace. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no, hay una palabra que se usa mucho ahora que son los famosos haters. Cada vez que yo tengo yo me río muchísimo porque cada vez que yo publico algo aparece una gente que dice que bueno, que esto, que aquello, porque vivimos en un mundo donde la autoridad va a ser muy criticada, o sea, no está de moda lo formal y la autoridad es formal, entonces muchas veces, entonces tú te topas con los haters y te das cuenta de que eso te endurece, te mejora. Y otra cosa que yo quería que tú me des tu perspectiva después de haber dicho eso tan poderoso. ¿Cuál tú crees que es la manera de identificar? ¿Cuál es? ¿Cómo tú? Yo me topo con mucha gente joven que me dicen, yo no sé lo que yo quiero ser, no sé lo que quiero estudiar, no sé lo que quiero trabajar. ¿Cómo puede una gente descubrir lo que le apasiona? Wow, esa pregunta creo que todavía yo no me la he respondido porque es compleja. Ahora bien, hay algo que nos gusta y lo más chévere de esta época es que existen los canales para probar y experimentar. Y si te gusta algo, yo diría, experimenta. Si te gusta la cocina, habla de cocina. Si te gusta el skateboard, monta skateboard, pártete de una pierna, haz lo que sea. Pero trata de convertir eso en una enseñanza, en un entretenimiento y ve a ver si ese proceso te gusta. Yo no sabía que me iba a convertir en un medio donde íbamos a explicar tendencias, pero tú sabes qué pasa. Yo estaba en un grupo de WhatsApp y yo era el que estaba quedado. Todo el mundo sabía la vaina. Y cada vez que hacían un chiste con un meme, yo decía, ¿y este meme de qué, muchachos? Pero eso fue ayer que lo hablamos. Entonces yo me quillé, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a estar más adelante que ellos. Ahora yo me voy a preocupar por averiguar quién diablo hizo ese meme y yo voy a saber. Y cuando me enteré que yo podía saber eso, yo dije, ¿tú sabes qué? Déjame publicarlo. Y ahí sucedió la magia. Y yo creo que es un tema de identificar un momento donde tú dices, esto está interesante, déjame probar. Porque es eso, la gente tiene mucho talento y mucho potencial, pero tiene que romper esa barrera. Y una vez, nunca se me olvidó una amiga, yo le pregunté a sí mismo, ven acá, Viena Divaluna, Viena, ¿cómo puede ser que hay tanta gente que se llama experto y son durísimos y tienen muchísima influencia, seguidores, no sé cuánto, y nosotros que tal vez sabemos un chin, yo no veo a nadie de nuestra generación teniendo un canal de YouTube o teniendo... Tú sabes que, Alf, lo que pasa es que nosotros le damos demasiada mente. Nosotros somos muy perfeccionistas. Tenemos que esperar el logo perfecto, el video perfecto, la vaina perfecta para poder salir. Y ahí que está el problema. Hay que salir con lo que sea. No, yo creo que tú, al final del día, lo que hay que atreverse. Exacto. Hay que atreverse. Nadie aprende a nadar sin mojarse. Exactamente. No hay forma, ¿tú entiendes? Igual que nadie aprende a cocinar Eso es. sin pelar una cebolla o sin picar una cebolla, sin pelar una papa. La cosa hay que salir a hacer. Yo digo muchas veces relajando que la gente un día me dice, no, pero que en un programa que me entrevistaron me dijeron, mira, después que usted eres ministro, que sí. Y yo le dije, bueno, pero yo quiero que ustedes sepan que antes de yo ser ministro perdimos 20 elecciones. O sea,
nunca en el primer swing se da jonrón. ¿Tú entiendes? Claro. Un bateador exitoso, se entiende que el bateador exitoso batea para 300. Para tú batear para 300, quiere decir que de cada 10 veces que tú subes al bate, falla 7. Claro. Entonces, fíjate, y yo creo que eso es importante porque yo siento que en muchas esferas la gente le tiene miedo al fracaso. Yo te voy a decir las cosas, a veces de fracasos que yo he tenido, yo he derivado más satisfacción, más enseñanza, más cosas genuinas que de victorias que he tenido. A veces cuando a uno le salen bien las cosas, no le aprovechan tanto. Tú no te das cuenta. No le aprovechan tanto que cuando te sale mal. Y eso es un mensaje que para el creador de contenido que va a fallar, que se va a topar con haters, que se van a reír de él, que lo van a ridiculizar. Entonces, no. ¿Cómo fue que tú dijiste ahorita que me importa el mundo? Me importa el mundo. Bueno, o sea, esa palabra quizás yo no debiera usarla mucho, ¿tú ves? Porque Mira, pero me la ponen en un meme. dicen, ahora- dicen que los que hacen podcast, que cuando tú haces el episodio 80, es que ya está cogiendo forma. Pero yo estoy en el 80. Malena, ¿por ¿Cuánto cuánto van? Malena, ¿cuánto van? Estamos en 80 ya. Pues ya. Pues tú ves ya. Tú ves. Un aplauso para Yayo Pinto, que ya estamos en 80, concho. Pero bien. Porque es lo que tú dices, el fracaso. Seguro tú no quieres ver el primer episodio. No, mira, déjame decirte que si yo cogí tanta lucha con el primer episodio, que si tú me dices a mí que voy a llegar a 80, yo te hubiera dicho, tú estás más loco que el carajo. Buenísimo. Porque además yo comencé el podcast ya estando en la dirección de aduana, que era un trabajito, ¿verdad? Muy demandante. Y entonces ahora sigo en industria y comercio y mi pyme. Y la verdad es que es un reto combinar eso con todo lo que uno tiene que hacer, con tu familia, con todo. Pero es quizás de los roles que tengo en el que más cómodo me siento, porque yo siempre he sido muy conversador. Mi mamá tenía que darme con la chancleta para que yo me callara cuando yo era chiquito. Yo siempre he sido muy inquieto y crear contenido es hablar, crear contenido es dibujar, es hacer lo que sea. Y yo quiero que tú me digas ahora, ¿cuál tú crees que es el futuro del Snack Report? ¿Para dónde Ay, va el Dios Snack mío. Report? Pero yo no sé cuál es el futuro mío de mañana. Bueno, pero ahora te digo yo, Wow. hay que proyectarse. ¿Qué tú piensas que tú Claro. vas a hacer? Tú vas a tener un canal de televisión ahora, además del de YouTube. Sí, es así. Tú vas a hacer una universidad. ¿Qué tú vas a hacer? Dinos. Bueno, es una gran pregunta. Pero el snack, aunque sigue siendo relevante en Instagram, todavía le falta crecer. Por ejemplo, YouTube, este año lanzamos ya oficialmente el canal de YouTube con la meme entrevista. Si necesitan un talento en el Va para Snack, allá, va para allá, podemos negociar, tú ves. va para allá. Yo puedo irte a hacer un comentario una vez a la semana, podemos hacer cosas. Pero digamos que en este mundo de la creación, que me parece muy pero tú puedes ver el futuro tuyo en otros. Por ejemplo, MrBeast. Ya hoy en día es una de las IP de contenido más importantes del mundo. Una propiedad intelectual desarrollada. Tiene parques temáticos, tiene chocolate, tiene de todo. Entonces, yo quisiera llevar al snack, mientras se pueda, internacionalmente, a desarrollar esa IP desde la marca, desde la mercancía, desde la experiencia, porque sé que es mucho más que una cuenta de Instagram y la gente lo sabe y la gente quiere ver más. Y el reto creativo es cómo lo mantenemos. Ya tenemos 6 años y es como si fuera ayer. Yo lo vi crecer. ¿No? Y la verdad es que yo te digo que no desfallezcas, que ustedes van muy bien y creo que es muy genuina la expresión de portales como ese y a mí me encanta eso. Y una cosa importante que yo quiero preguntarte, cuando yo caminaba por las exposiciones que tiene este festival, yo veía que había muchas marcas aquí. Esas marcas lo que están buscando es cómo promoverse con contenido. ¿Qué hace, por ejemplo, aquí? No quiero mencionar a Claro. ninguna, pero, por ejemplo, ahí veo de lejos a Falla, El Avance, que están ahí sentados, que es otro portal. Claro. Veo a Goya, o sea, ¿qué buscan aquí? Bueno, como iniciamos la conversación, estamos en la economía del creador del contenido y yo diría que
el mercado joven, los perfiles jóvenes, los millennials, centennials, entendemos ya que podemos ser figuras y podemos ser medios. Y las marcas quieren estar ahí porque cada uno ha decodificado la manera de conectar con sus audiencias. Hace 20 años la televisión eran audiencias más grandes, pero al mismo tiempo eran más distantes. Radio, televisión, le llegaba a todo el país. Pero ahora tú tienes influencers, tú tienes medios y digamos que el mundo se ha desfragmentado en diferentes tipos de audiencia. Las marcas ven eso y las marcas ven, bueno, si hay una chica que le gusta el tema de belleza y yo soy una marca de belleza, yo quiero estar ahí porque ella tiene credibilidad, tiene audiencia. Por eso ves las marcas aquí. Las marcas quieren ser parte de esta cultura de la creación de contenido y la verdad es que de hace unos tiempo para acá hemos crecido muchísimo y bueno, precisamente con ahora el apoyo del Estado, ¿qué deberíamos hacer los creadores de contenido para seguir creciendo? Mira, yo creo que como Estado, como sociedad, como las grandes empresas, los grandes capitales, tenemos que salirlos a buscar a ustedes. Por eso, desde que mi equipo me habló de esta actividad, yo dije, yo voy, vamos a asumir, la subí en mis redes, la he promovido como puedo, porque yo tengo ya historias, tú acabas de contar la tuya, pero yo tengo historias de gente que ha cambiado su vida a través de la creación de contenido. Y yo creo que, como decía, no se puede ser un creador de contenido sin pasión, sin creatividad, sin valentía, sin coraje. Entonces, todo la fórmula para ser un creador de contenido es algo que puede servir para muchas cosas. Entonces, como país, nosotros tenemos que abrazar la economía naranja, porque la República Dominicana, como todos los países del mundo, tiene virtudes y defectos. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos grandes cantidades de materia prima. No tenemos a Yailin. Pero nosotros tenemos una sociología muy ventajosa. Claro. Los dominicanos somos blancos, somos negros, somos amarillos, somos verdes. Los dominicanos nacemos donde nos da la gana, tenemos la actitud ganadora. Tenemos el dembow, tenemos somos merengue. bravos, somos guapos, estamos acostumbrados al clima de bienvenida. Los dominicanos somos gente con niveles de creatividad asombrosos. Así es. Entonces, nosotros somos un país fértil para la creación de contenido, porque somos atrevidos, porque somos simpáticos. Yo durante muchos años trabajé en la industria del turismo y yo siempre le preguntaba a los turistas que venían de toda parte del mundo, y decía, mire, ¿por qué tú vienes a República Dominicana? Ahora como ministro le pregunto a la gente, ¿por qué tú inviertes en República Dominicana? Y el común denominador siempre es por la gente, por la alegría, por cómo me tratan, por cómo me brincan. Entonces, yo, mientras Dios nos dé fuerza y salud y estemos en el sector público, porque el sector público no es permanente, por eso es que yo hago Yayo Pinto, porque ministro seré por un ratico, pero ya yo seré hasta que Dios me tenga en la tierra. Entonces, yo creo sinceramente que mientras nosotros estemos en posiciones de poder, en posiciones de autoridad, nosotros vamos a incentivar este comportamiento. Porque el que está creando contenido es como el que está haciendo deporte. No está perdiendo el tiempo, no está haciendo cosas malas, no está haciendo cosas absurdas. Porque aunque puede haber gente que cree contenido de manera absurda, la mayoría lo crea de manera positiva. Y a veces lo malo suena más que lo bueno, pero lo bueno es más que lo malo. O sea que desde las áreas donde yo pueda participar, yo voy a incentivar esta industria, yo voy a empujar esta industria. Ahora me ha tocado el privilegio de ser el ministro de esta industria, porque nosotros tenemos que incentivar la economía circular, que es la economía naranja es la economía de las ideas. Economía circular es la economía que no necesita materia prima, sino que es una economía que se va generando una detrás de otra y por eso se llama economía circular. Hermano, yo creo que se nos acabó el tiempo ya. Muchísimas gracias, un aplauso para Yayo Pinto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por participar y a todo ese público hermoso que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y a seguir disfrutando del Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido. Un abrazo, señores. Dios me lo bendiga. Bye bye.
Gracias.